Perfecto, bienvenidas a todos y a todas a esta masterclass gratuita, como todos los jueves a las 21 horas Chile. Hoy la he llamado terapia para olvidar. El olvido o el recuerdo es un concepto que cada vez está más bullado, sobre todo en la adultez. Cuando nos vamos convirtiendo en adultos, nos vamos dando cuenta de cuántas cosas hemos olvidado o cuántas cosas nos gustaría seguir recordando. Nos vamos poniendo más viejos y eso no tiene nada de malo, sino que simplemente vamos adquiriendo cada vez más experiencia. Pero hay muchas de las historias de nuestra vida que nos gustaría olvidar. Muchas veces fueron traumáticas, muchas veces fueron altamente dolorosas, muchas veces son respecto a duelos, a muertes de personas queridas, y que por el dolor que nos provoca, hemos decidido muchas veces que ojalá tengamos una terapia para olvidar. De eso y de tantas otras cosas con respecto a los recuerdos vamos a estar hablando hoy en esta masterclass. Pueden interrumpirme, hacerme las consultas cuando se les antoje, simplemente activan su micrófono, ¿ok? Y me hacen las preguntas pertinentes con respecto a lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, primero que todo, es imposible olvidar. Y sé que habemos muchos acá que me pueden decir, pero yo no me acuerdo nada de mi infancia. La verdad es que lo tengo olvidado todo, o incluso se me olvidó lo que hice ayer. Lo real es que nada está olvidado. Nuestro cerebro codifica toda la información que recibe a través de nuestros cinco sentidos. Y ese proceso de codificación está 24/7 accionado. Incluso cuando estamos durmiendo, ese proceso de codificación sigue existiendo. Por eso nos despertamos cuando alguien nos empieza a mirar. Imagínense, ¿no les ha pasado alguna vez que estamos tomando una siesta, por ejemplo? Y se acerca alguien y nos queda mirando incluso a lo lejos y somos capaces de despertarnos e inmediatamente dirigir nuestra mirada hacia esa mirada que estamos sintiendo que recibimos. Nuestro cerebro funciona y funciona de manera perfecta 24/7 y 24/7 va a estar codificando la información que es enviada a través de nuestros cinco sentidos: el tacto, el gusto, el oído, perdón, la visión, el oído y el olfato. ¿Ok? Entonces, la cantidad de información que tiene nuestro cerebro contenido es enormemente gigante. Ya está establecido, por ejemplo, que por cada pestañeo hay más de 4.000 pensamientos. ¿Se imaginan? No sé ustedes si tienen un superpoder, pero yo no sería capaz siquiera de hacer un listado de los 4.000 pensamientos que se me cruzaron entre un parpadeo y el otro. Ni siquiera sería capaz de anotar 4.000 ideas, así de simple. Pero nuestro cerebro codifica instantáneamente la información, más de 4.000 pensamientos entre cada pestañeo. ¿Se dan cuenta entonces las toneladas de información que tiene nuestro cerebro? Y si ahora estamos entendiendo la tonelada de información que tiene, ¿creen ustedes realmente que nos equivocamos? No, pues, es imposible equivocarnos. Y no es que yo sea súper no sé qué, o súper inteligente, o sea, no sé, poco empático o soberbio con lo que estoy diciendo. De verdad es imposible que nos equivoquemos, pero voy a ser más específico aún. No estamos hablando de un error de cálculo, un error matemático o un error incluso de nuestra vida. Lo que yo estoy diciendo es que lo que nosotros observemos como error, nuestro cerebro lo codificó como la mejor respuesta que podemos tener frente a esas circunstancias, basado en la información que hay, basado en la información que nuestro cerebro tiene, pero que tantas veces nosotros no sabemos que nuestro cerebro tiene esa información. Es más, muchos sabemos que tenemos el talento o el don de la intuición, por ejemplo, o de ver muertos, de ver otras vidas, ya, no sé, leer registros acá, chicos, lo que quieran llamarlo.
tantas técnicas muy bonitas todas. Pero ¿no será simplemente que nuestro cerebro es capaz de codificar esa información? Y que más allá de un don, que por supuesto lo es simplemente que el cerebro de esa persona opera con información distinta a mi cerebro. No quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente en su codificación de esas toneladas de información que tiene la información que le permite eso. Hay estudios psicológicos que están estableciendo hoy en día que la intuición realmente no es tal, sino que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de sacar, nuestro cerebro, de sacar las conclusiones precisas frente a la información de lectura visual del otro. La lectura del microgesto, del tono de voz, de la utilización de la velocidad de la voz, y todo eso se codifica en el cerebro y yo entiendo el mensaje que hay más allá de lo que la persona me está diciendo. Pero bueno, es más fácil decir que es muy intuición, ¿no? Más místico, quizás nos sentimos más especiales. Y claro que somos especiales, pero todos somos especiales. Entonces, entendiendo eso, ¿realmente puedo olvidar? Simplemente lo que nuestro cerebro hace frente a una situación de alto nivel de estrés es que perdemos, o más bien dicho, nuestro cerebro nos oculta el acceso directo a esa información, pero no quiere decir que no esté. No quiere decir que realmente se haya olvidado. Simplemente no tenemos en consideración el acceso directo como si fuéramos un computador. No tenemos el enlace directo a ese recuerdo. Realmente es imposible olvidar porque esa información ya la tiene nuestro cerebro. Quizás no sabemos dónde la tiene. Quizás no tenemos establecido el enlace directo, como les decía. Pero la información está y está en nuestro cuerpo. Porque no solo las células de nuestro cerebro están capacitadas para almacenar la información. Toda célula de nuestro cuerpo funciona como un pendrive. Toda célula de nuestro cuerpo almacena información. La base para poder sostenerse y vivir el máximo de tiempo posible, que es la única función biológica. Cada una de nuestras células, la única función biológica que tiene es vivir y sobrevivir el máximo de tiempo posible. Y para eso, la información es vital, vital para poder adaptarnos a tiempo, ¿ok? Para poder adaptarnos a tiempo, para poder prever lo que se viene. Por eso nuestro olfato nos avisa cuando algo está descompuesto, por el olor. Para eso está el olfato. Por eso, cuando algo tiene un mal sabor, tenemos el instinto de no comerlo. Y cuando aún así comemos un alimento descompuesto, nuestro estómago, cuando se da cuenta de eso, vomita este alimento. Qué mágico es la información que contienen todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Por eso, insisto en la idea, es imposible olvidar. Pero bueno, si entendemos que es imposible olvidar y entendemos que quizás hayamos olvidado, pero lo que realmente sucedió es que la información sigue estando ahí y por ende nos sigue produciendo dolor el recordar ese posible evento dramático o ese posible evento traumático, hay cosas que podemos hacer, ¿ok? Hay cosas que tenemos que entender. Para dejar de necesitar olvidar, es necesario que haya un proceso de comprensión. Y eso también tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, con tanta información que maneja, tiene funciones muy básicas, porque su única función es preservarnos y mantenernos vivos el máximo de tiempo posible. Para eso almacena toda la información que puede existir, toda la almacena. No juzga de lo importante o lo menos importante, simplemente almacena todo y deja en acceso directo
lo que realmente nos sostiene para sobrevivir. El resto no es información basura. El resto simplemente queda sin ese acceso directo. ¿Ok? Pero la información está. Y por eso podemos hacer una terapia para. Pero nuestro cerebro, donde tiene funciones básicas, si tú le presentas un concepto, nuestro cerebro inmediatamente tiene la función de adelantarnos a cómo sería el concepto que le sigue. Nuestro cerebro, con tanta información que tiene, incluso es capaz, no sé si lo han vivido ustedes, pero hay textos que están escritos solo y únicamente con consonantes y somos capaces de leerlo porque nuestro cerebro es capaz de elegir las vocales precisas que faltan en ese texto. Y sin mayor conflicto somos capaces de leer un libro incluso entero escrito solo con consonantes, porque nuestro cerebro va concluyendo. Nuestro cerebro tiene la función de concluir cuál es el paso siguiente, como si fuera un enigma, como si fuera una ecuación. Nuestro cerebro constantemente, diariamente, segundo a segundo, se está adelantando a lo que se viene. Para preservar nuestra existencia, por supuesto que sí. Y para eso nuestro cerebro entonces saca la conclusión más válida frente a los conceptos que yo le estoy incorporando como información. Y es así como si un pololo llega un día con flores, por ejemplo, y nunca me había regalado flores, yo voy a concluir que o es un gesto romántico, o me voy a poner a llorar porque no lo había hecho nunca, o incluso me va a dar rabia porque no lo había hecho nunca, o incluso me va a dar susto porque quizás esto quiere decir, o con la información que tengo yo, eso quiere decir que quizás esto se viene más serio y me va a pedir compromiso. Pero la información es simplemente esa, un pololo, un novio llegando con flores a la casa y provoca una reacción en mí y en ti y en otro que puede ser absolutamente distinta y diferente. Y la razón de que sea distinta y diferente es porque cada cerebro de todos nosotros tiene una información distinta. ¿Ok? Pero nuestro cerebro inmediatamente concluye lo que viene, se anticipa. ¿Ok? Eso es súper importante que entendamos porque nuestro cerebro no soporta los espacios vacíos. Nuestro cerebro simplemente concluye y rellena esos espacios si no existen. Por eso nos engañamos frente a una ilusión. Cuando estamos frente a un mago o un ilusionista, sabemos que el mago tiene un truco y lo tenemos claro que tiene un truco. Y nos dejamos fascinar. ¡Oh, wow! Mira. Y sabemos que lo que está haciendo con una mano nos está distrayendo porque con la otra está haciendo la real magia. Lo sabemos, pero nos dejamos engañar frente a la situación. Lo mismo cuando vemos una película o en un cine. Sabemos que son actores, que es un negocio, que se les paga para personificar algo y aún así nos provoca emociones. Y lloramos a mares, nos da rabia o incluso nos impactamos o nos da susto si es una película de terror. Porque nuestro cerebro almacena tanta información, pero sus funciones son realmente súper básicas. Porque o una cosa o la otra, ¿me entiendes? ¿O no? O almacenamos información o hacemos funciones eh, más complejas. Los grandes genios de la historia, ya esos que tienen un alto coeficiente intelectual, por lo general distan mucho de tener una vida tranquila o de tener una familia o de tener un trabajo estable porque su cerebro únicamente se enfoca en eso. Porque como les decía, o almacenamos gran tonelada de información o hacemos que nuestro cerebro tenga funciones o funcionalidades más complejas. Pero las dos cosas no se pueden. Por eso los Asperger o los grandes genios se enfocan en una sola área y en esa área son genios. Ellos pueden hacerlo al revés, lograr almacenar gran información de un solo tema, lograr una funcionalidad muy extrema de un solo tema,
pero de otros no. Y son personas que no son capaces de hacer otras tareas y tareas que pudieran ser para nosotros recontra básicas, como por ejemplo los hábitos de higiene, como por ejemplo el, no sé, jugar al naipe, jugar a las cartas, no pueden, no les interesa, no lo entienden o no entienden el mundo de las emociones, porque es una cosa o la otra, ¿ok? Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con respecto a olvidar? Entendiendo que seguramente estamos frente a una situación de algún recuerdo bastante doloroso o bastante traumático. Para eso les quiero mostrar unas fotos, ¿ya? Voy a compartirles unas fotos y quiero que me opinen qué es lo que ven en esas fotos, qué es lo que opinan ustedes de esa foto. Ok, vamos a compartir pantalla. Ujú. Me esperan un poquito, estoy en un computador que no estoy acostumbrado. Ay, ¿por qué no me deja? Ahí sí. Compartir sonido. Ay, ¿por qué no está esto aquí? Espérenme un momento, por favor. Ahí sí. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Andrea, ¿me puedes No, comentar? ¿No se ve? no, Nada no todavía. sé, Ya. ahí no. Turururum. ¿Por qué no me deja esto? Ahí está. Entonces, pantalla. ¿Se ve ahora, Andrea? Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Vean entonces, gracias Evelyn, gracias Andrea. Observen esas fotos. Son fotos que ustedes quizás en algún minuto les ha tocado ver cómo hay un artefacto, muchas veces un fierro, muchas veces una reja, muchas veces un cerco, donde la naturaleza de alguna manera se adapta por más que ese fierro no se mueva de ahí. ¿No les parece maravillosas estas fotos? Maravilloso lo que es capaz de hacer la naturaleza, ¿no? ¿Las vieron bien? Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir. Muy bien. Y cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que vieron en la foto? Como el árbol se adapta a la reja o al alambre de púa o a la muralla y crece Ujú, igual. ujú. ¿Qué más le gustaría compartir? Adaptación, escribió Patti por ahí. Eh, qué más le gustaría compartir lo que vio? Hola Claudio, Hola, Patricio, Claudia. Ah, Patricio. Patricio, perdón. Es que Claudia Oye, por ahí estaba mirando. Patricio, te escucho. sí, yo lo definiría como integración. El Integración. sistema se integra al entorno. Perfecto. Ujú. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, yo, hola, ¿qué tal? Estabas Em, a punto de hablar, ¿ves? Si te había visto. Cuéntame. em, yo veo ahí no resistencia, no resistir. Perfecto. Integración, adaptación, no resistir. Muy bien, muy bien. Para mí es importante que ustedes comprendan que me parece que es un gran mensaje que la vida continúa. A pesar de esos obstáculos, porque ese árbol, antes esa reja era su vecino, era su materia, aunque no viva más cercana, pero en la medida de que ese árbol fue creciendo,
y esa reja no se movió de ahí, el árbol fue capaz de seguir creciendo a pesar de las circunstancias. Entonces, cada dolor, cada cosa que ustedes quieran olvidar, es esa reja. Pero ustedes han continuado creciendo, se adaptaron, se integraron, no se resistieron, porque no se podían resistir, porque no podían hacer otra cosa, haciendo que esa reja sea suya, porque esa reja nunca más va a poder salir de ese tronco, nunca más. Así como nunca más nosotros vamos a olvidar, esa reja nunca más va a salir de ese tronco. Y es lo primero que tenemos que entender frente a una situación de alto estrés, de alto drama o traumática. Nunca más nos vamos a olvidar. Entonces, o nos integramos, o nos adaptamos, o no nos resistimos, o aceptamos nuestras luces y sombras. Muy bien. Pero la reja no se va a mover de ahí y se convirtió en algo nuestro. En constelaciones familiares se habla de esto de forma más potente aún. Cuando vivimos, por ejemplo, una violación o un trauma, un alto nivel de trauma o un asesinato, ese otro que ocasionó este drama forma parte de nuestro árbol transgeneracional, no por sangre. ¿Lo habían escuchado ustedes? Por lo general se habla de que nuestro árbol transgeneracional forman parte de él todos nuestros lazos sanguíneos. Si han aprendido un poquito más, se van a dar cuenta que no son solo los lazos sanguíneos, sino que también los lazos de amor, las parejas del tío, ¿no? Que se convierten en tíos políticos, qué sé yo, ese tipo de relaciones. Pero también quien nos ocasionó trauma, o nos violó, o nos vulneró nuestros derechos, también forma parte de nuestro árbol transgeneracional, por el acto mismo del trauma, como si fuera esa reja. Entonces, eso que queremos olvidar es nuestro. Por eso es tan difícil olvidar. No solo porque a nivel cerebral es imposible, sino porque se convierte en algo nuestro. Pero no lo pedimos, no pedimos que sea así. No sé de nadie y no me imaginaría a nadie que pida ser violado o a nadie que pida ser vulnerado en sus derechos o nadie que pida haber tenido un accidente y haber quedado minusválido o nadie que pida haber vivido episodios de violencia. Pero cuando nos sucede, inmediatamente forma parte de nuestra vida. Se convierte en algo nuestro, tan nuestro que nos deforma en nuestro flujo natural, nos hace tener una forma distinta como esos troncos. Y la única forma de poder sanar es una integración más consciente de eso y entender que el dolor es nuestro, fue ocasionado por otra persona. El responsable de haberlo ocasionado no soy yo muchas veces, es otro, pero el dolor es nuestro. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo de él. Entonces, olvidar no es de lo que deberíamos ocuparnos, sino que recordar es justamente la mejor forma de olvidar. Recordar para mantener presente ese dolor y poder observarlo y entenderlo como algo nuestro. Y no estoy diciendo que nos convertamos en masoquistas, que todos los días lloremos por esa situación dramática que vivimos, ¿no? Estoy diciendo que como adultos tenemos la responsabilidad de llevar nuestra vida con ese dolor a pesar,
o a pesar de ese dolor. Pero a no ser que sea algún bot que esté ahí detrás de las cámaras, todos ustedes los veo vivos. A pesar de todos sus dolores, están vivos. A pesar de todos esos dolores. Hay un concepto celular que es súper interesante que lo observemos hoy, que es el concepto de la fagocitosis. El fagocitar es una habilidad que tienen sobre todo las células de los glóbulos blancos, las células de nuestra sangre, que atrapan un patógeno o atrapan una célula muerta. Son células que están especializadas para poder atrapar, deformar su propia existencia para captar ese patógeno e integrarlo dentro de sí. Lo mismo sucede con esta reja y este tronco. Como si fuera una fagocitosis, ese tronco va abrazando esta reja, la va haciendo que forme parte de ella. Pero ¿qué sucede cuando es una situación emocional? ¿Qué podemos hacer cuando es una situación emocional y ya no es un patógeno? Es una experiencia patógena, es una experiencia muerta, una experiencia que nos transformó. Bueno, nuestra psiquis también hace algo bastante parecido a la fagocitosis. Empezamos a englobar esto sucedido con un montón de otros conceptos, con la culpa, con la pena, con la rabia, con la indiferencia, con la capacidad de adaptarnos a pesar de esta situación. Entonces, ¿no les parece más prudente o más certero incluso tener la capacidad de agradecer lo sucedido? Porque, insisto en la idea, por supuesto que nadie quiso que esto pasara, pero bueno, ya pasó, ya fue, ya me deformó, ya no fue como yo quería. Lo inteligente o lo suficientemente certero sería decir, bueno, ¿cómo ocupo esto a mi beneficio? Hay grandes ideas, hay grandes movimientos, hay grandes destinos que se forman a pesar de ese dolor. Hay grandes ideas, grandes empresas, grandes destinos que se forman por la culpa. Hay fundaciones enteras que están sustentadas en la idea de el fundador que sintió culpa, responsabilidad, dolor, pena, rabia por algo que le sucedió. ¿O me van a decir ustedes que de la nada se les ocurriría hacer una fundación contra la violencia femenina, por ejemplo? Les aseguro que quien se le ocurrió hacer esa fundación o vio que papá le pegaba a mamá o él mismo creció y entendió y vivió o incluso vulneró los derechos de otra mujer. Hay políticos hoy en día en Chile y me imagino que en el mundo que han llegado a la política a pesar de una gran experiencia traumática, porque esa experiencia traumática les dio los medios de comunicación, les dio la apertura, les dio la visibilidad y resulta que se convierten en grandes políticos. Entonces, ¿por qué no pensar y entender que en vez de tratar de andar olvidando, que no tiene ningún sentido porque no lo vamos a lograr, a pesar de lo vivido, aprendemos y entendemos que era parte de nuestro destino y que nadie quiso que nos mataran a un hijo, por ejemplo? Por supuesto que nadie lo quiso, pero deformó tanto eso nuestro venir en la vida que quizás nos acerca más a nuestro destino.
Hace poco escuché y vi la entrevista que tuvo Michelle Bachelet, expresidenta de Chile por 2 periodos, y ella misma decía y asumía que nunca pensó en su vida llegar a la presidencia de la República. Pero a pesar de haber vivido situaciones bastante graves con respecto a los derechos humanos y haberlas sufrido, ella sí entendía que quería dar lo mejor para el servicio de su país. ¿Y qué mejor que convertirse en presidenta si tienes ese espíritu de servicio, ¿no? Pero eso fue a pesar del dolor. Si hubiera tenido una infancia sencilla, no se hubiera convertido en una presidenta de la República, se los aseguro. Hubiera sido una doctora más. Alexis Sánchez, uno de los futbolistas más famosos que tiene Chile y que más ingresos económicos tiene con su profesionalismo, creció practicando en una cancha de tierra, practicando el fútbol, jugando a la pelota en una cancha de tierra, viviendo hambre, en extrema pobreza en el norte de Chile. Si ese niño hubiera tenido una experiencia o una infancia más dulce, ¿se hubiera convertido en el profesional que es hoy? No lo creo. Entonces, ¿por qué no empezamos a valorar un poquito esas cosas dolorosas que nos han sucedido? Y en el mejor de los casos, incluso entenderlas como un regalo de la vida. Fuerte, que nadie lo pidió, no se lo pedimos a Santa, no fue el regalo de Navidad que esperábamos, pero no sabemos hasta dónde vamos a llegar con ese dolor cuando seamos capaces de fagocitarlo, cuando seamos capaces de hacernos responsables del dolor que eso nos provocó. Cuéntenme alguna de ustedes y los que quieran participar, si tienen algún dolor en la vida que les gustaría olvidar para poder hacer una práctica. ¿Quién se atreve? Cuéntenme. ¿Nadie? Entonces lo vamos a hacer todos. Así de simple. Si no quiere nadie, lo vamos a hacer todos. Entonces yo los invito a todos los que están aquí escuchando que por favor tengan a mano un papel y un lápiz. Para eso les voy a dar un tiempo. Un papel y un lápiz simplemente. O algún lugar donde puedan anotar. Puede ser en el mismo teléfono, papel y lápiz, como ustedes quieran. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Veo que Carla está ahí instalándose nuevamente. Evelyn también ya llegó con el lápiz. Vamos a esperar a Claudia, que la estoy viendo en cámara. Y si los que tienen la cámara apagada, me imagino que están haciendo lo mismo. Muy bien. Entonces, por favor, hagan un listado. Hola, Paz. Perfecto. Hagan un listado de 2 o 3 cosas que les gustaría olvidar. Y vamos a dar este tiempo para que ustedes mediten sobre 2 o 3 cosas que les gustaría olvidar. Y cuando estén listos, me van avisando, por favor. Sé que no es fácil, no es algo que uno tenga así como tan presente en la mente, no es algo diario. Así que regálense estos momentos para meditar sobre un par de cosas que les gustaría olvidar
quizás algún gran dolor de la vida, quizás algún trauma de la vida, quizás algo que les Claudio, pasó constantemente. Paz, cuéntame. mira, te quería preguntar, así como momentos específicos, como que uno quiera olvidar, no se me ocurre, pero sí eh, como cosas que sentí o cómo me sentí en ese momento es lo que me gustaría Eso, como, perfecto, ya, súper bien, ya. súper bien. Muchas veces no es la situación, sino cómo me sentí frente a esa situación. Claro, la verdad es que te vas a dar cuenta que es un poco lo mismo. Ok. Ahora, vuelvan a leer esas cosas que escribieron. Y al ladito de cada una, si fueran dos o fueran tres, al ladito de cada una de estas situaciones que les gustaría olvidar, anoten cómo le hubiera gustado que realmente sea eso. Quizás que no pase simplemente, quizás que esta persona involucrada haya sido distinta, o quizás que yo haya reaccionado de manera distinta. Anoten al lado de este listado, al ladito de cada una de estos puntos, cómo le hubiera gustado a ustedes que esta situación fuera. Claudio, Patricio, cuéntame. te- ¿tú crees que lo comentemos o lo hacemos en forma interna este ejercicio? Es un ejercicio únicamente para ustedes, yo solo lo voy a estar guiando, es una reflexión para ustedes, si me la quieren comentar, evidentemente yo feliz, no hay ningún problema, me la pueden comentar por interno, la pueden comentar aquí mismo en la grabación de la clase, pero es una reflexión para ustedes. Perfecto, gracias. Y ahora al ladito de todo lo que ustedes, de cómo le hubiera gustado a ustedes que sea la situación, ¿ok? Van a notar qué aprendieron de haber vivido ese dolor o esa situación. ¿Qué es lo que ustedes aprendieron a pesar de eso sucedido? ¿Cuál fue la enseñanza? Quizás que no me violenten más, quizás que no van a dejar que esto suceda nunca más en su vida. ¿Qué es Sí, lo que ustedes aprendieron de este evento, de esta situación? Claudio, Patricio, cuéntame. lo que pasa es que estoy con mi esposa ¿Ya? y, y a nosotros nos pasó algo bien específico, que es una discusión con mi cuñado ¿Ya? a raíz de algo por no defender nuestra hija. ¿Por defender, dijiste? Y sí, por defender a nuestra hija. ¿Ya? Una situación bien compleja que es muy largo explicar, pero Ujú. los hechos son estos. ¿Ya? Discutimos como digo, a causa de defender a nuestra hija. Obviamente hubiéramos querido que en vez de haber sido una discusión, hubiera sido una conversación en ¿Ya? términos de adultos, ¿Ya? porque se generó mucha violencia, hubo Me mucha imagino. violencia. Entonces, y como es el hermano de mi esposa, obviamente ya quedó muy dañada. Ujú. Nos ha costado varios años superar el tema. Y bueno, en el plano personal, yo aprendí que nunca más voy a permitir que se dañe a mi familia de esa manera, de esa violencia tan grande. Ujú. Y
Mi esposa que está aquí al lado, no sé si quiere a comentar algo. Bueno, yo a lo largo de todo este tiempo, entre tanto pensar y recordar y darle vuelta al tema, aprendí que yo nunca más voy a dejar pasar una situación que yo sé que es mala y quedarme esperando que la persona haga algo mientras la situación se sigue grabando y no conversar con esa persona y decirle, oye, ¿qué está pasando aquí? Pues pone orden en tu casa para esta cuestión porque le está haciendo dañar a mi hija. Y no esperar que al final fuimos nosotros los que intervinimos. Ujú. Obviamente él no estaba y tuvimos que intervenir nosotros porque mi hija estaba siendo de nuevo dañada psicológicamente porque le hacían bullying. Y nada, pues salió todo mal y después a él no tengo idea hasta el día de hoy cómo fue que le contaron el asunto. La cuestión es que mi hermano, entre que se sintió pasaba a llevar porque era en su casa, que por otro lado se sintió enrabiado porque se destapó la olla en el fondo, porque él era algo que lo tenía oculto, no quería que nosotros supiéramos, poco menos, pero se enteró que nosotros estábamos enterados al callo de lo que estaba pasando hacía meses. Y yo les coapo, entonces él no encontró nada mejor que en su defensa, en vez de tratar el tema, nos increpó diciendo que habíamos pasado a llevar a su familia, que a mí me acusó de ser la culpable de destruir la familia, cuando en realidad la persona que destruyó la familia fue otra, la que causó el Claro. daño. Y, y obviamente me echó culpas que yo no tenía, y obviamente en ese minuto yo las agarré todas, y me apachurró con todo lo que me dijo, yo no fui capaz de rebatirle nada, me quedé callada y él empezó a actuar con furia porque estaba enojado con él en realidad, y eso yo lo entiendo ahora, y obviamente reaccionó con violencia, rompiendo cosas y hiriéndome de una manera pero brutal, cosa que no había hecho nunca. Yo nunca en la vida, nunca en mi vida yo había tenido una discusión, pero ni una pelea con mi hermano, nunca, nunca, Mm. nunca, nunca. Yo nunca me esperé una reacción de él así. Y nada, pues, quedó la escoba, nos echó de la casa como un dictador cualquiera, nos mandó a dejar a donde fuera, aquí a Santiago o a un terminal de buses que teníamos pasaje, y nos mandó fletados, po. Y de Ujú. ahí nunca más. Y además me dijo a mí, personalmente a mí, porque no, me mandó a mi marido y al hermano de mi hija, a mi hijo, nos mandó a los tres nos mandó para afuera, así como exiliados, y, y a mí personalmente me dijo que a mí no me quería ver más. Y eso para mí fue, pero ya brutal, o sea, yo Por todavía supuesto. no lo asumo, pero ya entiendo que es lo que me tocó, ¿no? Justamente, es lo mismo que conversábamos al principio. Gran parte del poder olvidar una situación va de la mano del recordar, pero para recordar tenemos que comprender. Y te vas dando cuenta cómo ahora, en la última parte de lo que dijiste, está comenzando un proceso de comprensión. Y de repente hay que comprender que la situación es incomprensible, aunque suene un trabalengua. Pero muchas veces parte de comprender es entender que no tiene comprensión. ¿Ok? Vamos a continuar y seguramente vas a ir agarrándole más sentido al trabajo, a la experiencia que estamos haciendo ahora. ¿Ok? Entonces, al ladito de lo que aprendieron de cada una de estas cosas, van a notar en qué hombre o mujer se convirtieron gracias a haber aprendido eso. Por ejemplo, me convertí en una mujer más corajuda, me convertí en una mujer valiente, me convertí en una mujer que defendía más a mis hijos, quizás puede ser el caso de Patricio con su señora. ¿En qué mujer o hombre se convirtieron gracias a haber aprendido esto? Yo quiero compartir. Paz, mi- cuéntame. Ya, bueno, igual tú conoces un poco mi historia Ujú.
Yo puse, por ejemplo, como en los momentos que viví y todo eso me ayudó en el fondo a ser una persona muy responsable, así responsable, responsable. Ujú. eh, Hiperresponsable. sí, eh, a ser una persona muy cariñosa, trabajo con niños, adoro a mis hijos, cuido mucho a mis amistades, hay una lealtad muy fuerte hacia mis amistades. Pero todo también eso viene igual como de la mano con lo que uno vive en la infancia y eso fue lo que yo recordé inmediatamente. Y todo eso a mí me ayudó a querer ser una buena madre, lo mejor que se pueda en las situaciones que uno vive a diario, con todo lo que tiene como a cuestas. Pero eso es lo que rescato de todo, que estoy luchando por ser una buena madre. Me equivoco como todas las madres, pero me doy cuenta de mis equivocaciones, trato de remediarlo, psicoterapias. Así Maravilloso. que eso, y sabes que lo que más valoro es poder conversar con mi hija, cosa que yo jamás pude hacer con mi madre porque no la tenía. Entonces, para mí eso es eh, lo mejor que pude obtener de todo lo que viví, de todo lo que pasé, es poder conversar con mi hija todas las noches. Qué Eso. lindo, Paz. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Pero vamos a ir más allá aún. Estamos en el paso donde nos hemos dado cuenta que nos convertimos en una mujer o en un hombre con una habilidad gracias a esto que aprendimos. Y ahora vamos a dar un paso más allá aún. Y al ladito de todos estos al laditos que hemos ido poniendo, ¿ya? Van a poner qué es lo que han logrado convirtiéndose en ese hombre o en esa mujer. ¿Cuáles han sido sus logros que han tenido gracias a haberse convertido en ese hombre o en esa mujer? Y quizás gracias a esa hiperresponsabilidad se ha convertido en, no lo sé, la directora. Quizás gracias a esa hiperresponsabilidad se ha convertido en una gran empresaria. Anoten al lado de todo este listado cuáles han sido sus logros gracias a haberse convertido en ese hombre o en esa mujer. Y se van a dar cuenta cómo esta experiencia ya sale de la experiencia personal y nos permite habilidades en otros roles, en mi rol de profesional, en mi rol de padre, en mi rol de ser humano, quizás. Quizás toda esta experiencia aprendí a ser más solidario y siendo más solidario me convertí en el fundador de una fundación y esa fundación ahora quizás gana premios gracias a que yo la formé, por ejemplo. Y acaban de hacer un ejercicio de 4 pasos de resignificación. Solo en 4 pasos, algo que era para olvidar porque había sido terrible, porque había sido dramático, porque no pidieron vivirlo, porque les deformó la vida, como esa reja a ese tronco. Pero ustedes siguieron viviendo porque es la ley de la vida y solo en 4 pasos se dieron cuenta cómo de lo dramático llegamos a una experiencia útil en la vida y que les ha permitido tener grandes logros. Entonces ahora les dejo una pregunta abierta. Abierta me refiero para que la escuchen, la mediten, la mastiquen, la piensen, la sientan. ¿Hubieran logrado esos logros si esto no hubiera pasado? ¿Qué tan distinto hubiera sido? Quizás no lo hubieran logrado. Quizás ni siquiera se lo hubieran imaginado. Pero lo cierto es que lo lograron. Y lo cierto es que siguen vivos a pesar de toda esa pena. A pesar de tener esta pelea con el hermano, Patricio y su señora siguen en familia
y siguen creciendo como pareja, me imagino, y siguen creciendo como padres, me imagino. Y me imagino porque es ley de vida. Si no podemos descrecer, ¿se han dado cuenta de eso? No podemos descrecer, solo podemos crecer. No podemos retroceder. Es un absurdo tratar de... No, no se lee, Carla. Logré. ¡Ah, qué lindo! Lo logré. Maravilloso. Así es, pues, Carla, lo lograste. Lo lograste tú, lo logró Andrea, lo logré yo, lo logró Evelyn, lo logró Patricio, María Paz, Claudia, Isdilia, Paz, Daisy, Patti, todos lo lograron. Y lo van a seguir logrando, a pesar de todo el dolor. Entonces, la última pregunta a modo de reflexión. ¿Para qué olvidar? Si tenemos que entender que es imposible olvidar y que quizás en eso que fue altamente doloroso, tenemos una gran experiencia de vida por aprender. Y quizás, a pesar de ese dolor, vamos a tener grandes recompensas en la vida y entender que todo trauma, a pesar de que no fue querido por nosotros, a pesar que nos dolió, era parte de nuestro destino. Vivirlo y vivirlo de esa forma era parte de nuestro destino. Como decía Claudia, si no me equivoco antes, no resistirse. Lo que realmente duele en la vida es la resistencia. El resto son sentimientos que estamos aptos para vivirlos y que tenemos que permitirnos vivir. Sé que no es agradable vivir un episodio de rabia, pero por algo sentimos rabia. Sé que no es amigable ni nadie le gusta sentir miedo, por ejemplo, ni pena, pero son simplemente sentimientos que nos permiten autorregularnos, que nos permiten adaptarnos frente a las distintas circunstancias. Pero cuando nos estamos resistiendo de vivirlos, eso es lo que realmente provoca dolor y eso es lo que realmente provoca trauma. Voy a dejar el micrófono abierto para alguna duda, alguna consulta. Qué lindo, Ana María. Me encanta que hayas llorado. ¿Y sabes por qué me encanta? No porque sea masoquista, insisto. Porque las lágrimas es una forma natural que tiene nuestro cuerpo de liberar la presión interna. Cuando tenemos una situación de alto nivel de estrés, nuestro cuerpo está saturado de una hormona que se llama cortisol. Y ya se ha comprobado cómo las lágrimas contienen cortisol. Por ende, y por eso lloramos también por alegría, no solo por tristeza, porque simplemente nuestro cuerpo no va a tolerar tener tanta presión y para despresionarnos, lloramos. Y es una excelente forma natural de aliviarnos de tanta presión. Así que bienvenido en las lágrimas, sean por pena o sean por alegría. Y bueno, Paz, si lloras día por medio, significa que te sientes presionada también día por medio. Así que ojo por eso, trabajar ahí la presión. ¿Ok? Ahí veo una manito abierta, levantada, perdón, Evelyn, cuéntame. Quería hacer una consulta súper puntual. ¿Hasta qué punto es saludable sentir ese dolor? Uy, excelente pregunta. Es que sentir dolor no podemos catalogarlo como saludable o no saludable. Lo que deberíamos considerar saludable es permitirnos vivir la experiencia. Ahora, ¿hasta cuándo tenemos que permitirnos vivir la experiencia? Hasta que aprendamos, hasta que le demos el real significado que eso necesita tener. Porque simplemente es información. Información terrible. Mira, te voy a dar otro ejemplo, Evelyn, para que entiendas. Si alguien llega y te saluda afectuosamente y te dice, buena Evelyn, ¿cómo estáis? Así te da un abrazo, así como ese típico palmoteo. Y tú llegas y le dices a esa persona, oye, pero es que me duele. ¿Realmente te duele lo que él te está haciendo o te duele la herida que seguramente tienes en el brazo? Te duele la herida, ¿cierto? No te duele el palmoteo, no te duele el abrazo que te están dando.
Te duele que ahí tienes una herida. Entonces, la herida te precede, el dolor te precede. Y para sanar una herida, necesitamos tener un cierto tiempo de limpieza de esa herida, de observar la herida y de que esa herida logre cicatrizar y logre fagocitar. Para eso hay que tener un periodo de comprensión. Por eso es tan necesario darle un cierre a las distintas situaciones. El cierre, el acto de cierre, no tiene que ver tanto con realmente cerrar, tiene que ver con el acto de poder comprender y ponerle un punto final a esta situación, pero porque la comprendí. Gran parte del tiempo que utilizamos prudente, ya como me decías tú, ¿cuánto tiempo es saludable para el tiempo que sea necesario para que comprendas? Así que dedícate entonces a comprender la situación, más que observar el tiempo para. Por supuesto que hay periodos que más o menos están establecidos, por ejemplo, un proceso de duelo, hablamos de un año y medio, ¿ya? Eso está establecido, pero es una generalidad, es como hablar del horóscopo. A mí me puede hacer sentido, pero al otro que es Tauro no le hace nada de sentido, porque el Sí. proceso es personal y tiene que ver con la información que tiene tu cerebro. De hecho, te preguntaba puntualmente por el duelo, el cuánto, o sea, no cuánto tiempo hay que estar en luto, porque eso es independiente de cada persona, pero hay veces que en verdad uno trata de superarlo y es casi imposible. Es Por que ejemplo, justamente, perdón que te interrumpa, Evelyn, es que ahí es donde está el problema y lo lamento mucho. Me imagino que es una situación muy dolorosa para ti. Por ende, también voy a ser prudente, pero también enfático. Justamente es ahí donde está el problema. ¿Por qué lo quieres superar? Si una muerte no se supera. Evelyn, lo siento con lo que te voy a decir, pero una muerte no se supera nunca. Se aprende a vivir con el dolor, que es distinto. Pero si pretendes superarlo, vas a estar en una carrera donde no vas a llegar nunca a la meta. ¿Me entiendes? Entonces te invito a hacerlo al revés, a no superarlo. No lo superes. Punto. ¿Quién te dice que tienes que superarlo? Si te da pena, quizás. Si te da rabia, quizás. ¿Por qué lo tienes que superar? No lo superes. No lo superes. Y llora todo lo que tengas que llorar, pero no lo superes. No tienes por qué superarlo. Si bien la vida continúa, ¿ya? Porque claro, mañana seguramente te vas a despertar de nuevo, pero la vida nunca va a volver a ser la misma, Evelyn, después de una muerte. Nunca va a volver a ser la misma después de un trauma. Entonces, cuando uno lo incitan de repente, porque es muy cultural esto, así como, ya, bueno, llora un poquito, pero ya se va a pasar, ya, no sé, comprémonos un perro, porque, no sé, para que te entretengas más, esas soluciones que son absurdas frente a tanto dolor. Permítete vivir todo ese dolor. Por favor, de verdad, permítetelo. Y si te dura un año, 6 meses, 5000 años, da lo mismo, es tu proceso. Tú eres la única que decide sobre tu duelo. Ni a tu hermana, si se les murió una mamá, va a ser el mismo proceso. Ni para tu pareja va a ser el mismo proceso. Eres tú la que está viviendo ese duelo. Por favor, y voy a ser de nuevo enfático, Evelyn, no lo superes. Si no tienes nada que superar, y si te da pena todos los días, no importa. Ten una foto de él o ella. Recuérdalo todos los días. Por favor, no lo olvides. Lo que más duele de un proceso de duelo es olvidar. No lo olvides entonces. Recuerda las anécdotas, ponle un plato a la mesa, depende de quién haya sido. ¿Viste la película Coco? sí, sí, sí. ¿Te das Bien, no sé, cuenta? ¿Te das por mi cuenta? parte, yo soy, ahora desde, claro, desde que fallecieron mis seres queridos, soy súper, súper llorona. Todo me da pena. Pero De hecho, me lógico. está dando pena.
Sí tengo sus fotos, sí los recuerdo siempre, siempre. Y quizás me expresé mal con decir la palabra superar, porque claro, es algo que uno jamás lo hace y se tiene que aprender a vivir con el dolor. Pero quería preguntar por el tema puntual de mis amigos. Tengo dos amigos que se les murió la mamá, que son Ujú. súper jóvenes. Y em, no sé, no sé cómo hacer para ayudarlos, sobre todo a una que es mi amiga, que es la más afectada. Está como metida en un hoyo, en una depresión, algo lógico, ya lleva como 2 años así. Y es muy, muy, muy difícil porque, claro, es la mamá, era su todo, su vida, vivían juntas, entonces, como, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo despertar cada día y saber que ya no va a estar ahí? Comprendiendo lo sucedido, es poca la ayuda que uno puede dar a un amigo que está viviendo esas circunstancias. La máxima ayuda que podemos hacer, porque es el evento conflictual del otro, y como lo entendimos hoy día, es un evento muy importante que pudiera deformar nuestro propio destino, que pudiera llevarnos hacia algo inimaginable, ¿ok? Puede ser hoy día una cuna de una creatividad inmensa. Puede hoy día tu amiga estar viviendo los inicios de su gran destino, que seguramente está preparado para ella. Entonces, no se puede interferir. Lo que sí te invito a hacer es que cuando estés con ella, la invites a recordar, aunque llore en todo ese recuerdo. La invites a recordar. ¿Te acuerdas cómo era tú? ¿La conociste tú? ¿A su mamá? Sí, sí, porque son tres, en verdad son tres amigos, y sí, sí, a dos los conocí, las Ok. conocí. Habla de cómo fue tu experiencia de conocerla, a la mamá. Invítalos a hablar de lo que extrañan de ella, que deje de ser prohibido. Y con lo que dijiste delante, con quizás haberte expresado mal, lamento decirte que no te expresaste para nada mal, porque nuestro inconsciente elige las palabras precisas para sostener, y tienes tanta información y tu cerebro es tan altamente inteligente que si lo dijiste era para escuchar también el mensaje, era porque de alguna manera está la creencia instaurada de que esto se supera. Y quizás todavía no has entendido que de verdad no se supera, y no se supera porque es parte de la vida. Si la muerte simplemente es el paso que le sigue, por el acto de estar vivos sabemos que vamos a estar muertos. No sabemos si va a ser mañana, la próxima semana o en 5 años más. Sí. Si Difícil. viviéramos realmente el... Claro, porque no se nos enseña. No se Mm. nos enseña a vivir realmente el presente. Lo único que tenemos es este instante. Ahora yo voy a terminar la grabación y yo no sé qué va a ser de mi vida. Me puede dar un infarto de aquí a que regreso donde mi señora a darle un beso. De hecho, eso es precisamente lo que escribí, de lo que cuando o sea, cuando escribimos qué fue lo que aprendimos, claro, es vivir cada día como si fuera el último. Así lo escribí Justamente. textual. Es el gran aprendizaje cuando la muerte nos golpea la vida. Es el único y gran aprendizaje. Y es tan bonito aprenderle esto. No, desconozco tu edad, pero es tan bonito aprenderlo así de joven. Sí. Me ha tocado atender a abuelitos de 70. No veo que esté presente aquí, así que me voy a permitir, porque se va a evidenciar. Atendí a una señora de 78 años. Se había divorciado hace 10, después de haber vivido constantes infidelidades de su marido, con todo el mundo en contra, porque le decían, ¿para qué lo has aguantado tanto? Lo has aguantado, no sé, 40 años, 30 años, ¿qué te vas a divorciar ahora? Todavía lloraba la señora, a mares, por las infidelidades de su marido. Una terapia le costó entender que lo único importante es que seguía viva, y era ella la que estaba decidiendo cómo continuar viviendo, porque no sabía si le quedaban 12 años de vida, 15 años de vida o 2 días. Y cuando la enfrenté a decirle, ok,
lo que te quede por vivir, ¿lo vas a continuar llorando? ¿Atinó? ¿Entendió? Y hoy día anda feliz y radiante por la vida, viajando por todo Chile, que es lo que siempre le gustó, que se separó porque quería viajar. Imagínate una abuelita viajando en bus, lo encontré tan anecdótico, me vino a ver a La Serena, ella no es de La Serena, yo estoy aquí en La Serena, me vino a ver en bus a La Serena porque quería conocerme. Así de importante es vivir realmente el presente, que no las pille cerca de los 80 para aprender esto, por favor, si lo podemos aprender ya. Había otra manito levantada, pero que ahora no la veo levantada. Era la mía. Cuéntame, Claudia. Que no sé. Hoy, Claudio, yo primero que todo te quiero dar las infinitas gracias. Ha sido un momento de mucha reflexión, de mucha sensibilidad. Y la verdad es que el título que le pusiste a esta clase me llamó mucho la atención, porque siempre había pensado que justamente era lo contrario de lo que teníamos que hacer, que era olvidar. Y es como una lucha constante. Y me parece tan cuerdo, tan lógico lo que nos acabas de transmitir, que desde esa mirada, desde ese análisis, de esa reflexión, digo, pero es exactamente lo más cuerdo que hay que hacer. O sea, no podemos renegar, no podemos querer estar en un estado de desmemoria, porque siempre va a estar ahí la memoria recordándonos por diferentes situaciones o diferentes momentos. Incluso a veces a mí me pasa que yo le digo son los fantasmas, que vienen por diferentes situaciones, a veces un aroma, un olor, una situación que puedo hacer, me Hoy se está entrecortando y no te escuchamos, Claudia, o no te escucho yo por lo menos. Y parece que perdimos a Claudia. y ahora que he hecho ese Ahora sí, trabajo tan lindo que nos acabas de compartir, eh, te escuchamos, Claudia, por favor. La conexión está malita, parece. y- Ok, bueno. Agradecer en todo caso la intervención ahí de Claudia, lo que pude escuchar. Te agradezco, Claudia, tu experiencia que nos hayas contado ahí. Les agradezco a todos la participación. De verdad fue, y me voy a tomar de las palabras que dijo Claudia. Sí, me encantó la clase, de verdad. Muy bonito todo lo que pudimos experimentar. Estuvieron los que tenían que estar, eso es lo que más me encanta. Me encanta cuando hay poquitos, como también me ay, encanta creo cuando hay que se muchos. me fue la Ahí señal. volvió Claudia. Te Sí, escuchamos, Claudia, perdón, por favor. no sé qué pasó, pero bueno. Y claro, y lo que eso me hace reflexionar entre muchas cosas, así que te lo quiero agradecer. Y mi pregunta, o en realidad no sé si es pregunta o cómo nos puedes ahí ayudar, es, hay personas que ni siquiera, o sea, ni siquiera se preguntan si quieren olvidar, y hay otras que estamos también más con ganas de entrar, de profundizar, y es como, no sé, a veces siento que hay como un grado de conciencia y de inconsciencia frente a lo que vivimos y a lo que o lo queremos, no nos queremos acercarnos o hacernos cargo de esto, quiero decir. Entonces, ¿qué tanto influye en tu vida el hecho de querer hacer este trabajo interno? O sea, de alguna manera me lo estoy respondiendo, pero a mí me llama mucho la atención porque en una familia que podrían estar habiendo vivido las personas la misma situación, como bien tú lo dices, cada uno recibe y vive esas experiencias, pero hay personas que ni siquiera les preocupa tanto el no olvidar o el olvidar o el recordar. Claro. Entonces, los traumas en la medida que nosotros vamos creciendo, evidentemente, cuando eres niño,
marcan una etapa importante que cuando vas siendo adulto. Pero ¿qué es? Ahí influye tu trabajo que vienes a hacer a este planeta, el trabajo que tienes que desarrollar Más allá de con eso, esta encarnación que nos... más allá de eso, Claudia, tiene que Eso, ver con la información que cada uno tiene. Y lo que esas personas están perdiéndose es de convertirse en ese hombre y en esa mujer que a pesar de eso obtiene logros, que es lo que ustedes descubrieron hoy día. Lo que esas personas, por su proceso de inconsciencia, de no querer observar, de no querer hacerse cargo de las situaciones, sea cual sea lo que a esas personas les está sucediendo, se están perdiendo del gran regalo de la compensación que viene por haber vivido esa situación dramática. Se están perdiendo esa compensación, porque detrás de eso hay una enseñanza, y esa enseñanza nos conlleva a convertirnos en personas distintas a las que éramos. Y esas personas distintas a las que éramos obtienen logros para... No estoy diciendo tampoco que esas personas que no se hagan cargo no tengan logros o no sean exitosas, no. Estoy diciendo que simplemente se están perdiendo de la compensación que nos da la vida por el dolor causado. Y se la están perdiendo nomás. Llegará el minuto como esta señora a sus 78 años que se dé cuenta. O quizás ese minuto no va a llegar nunca. No lo sabemos, porque simplemente el camino es individual y no podemos alterar en el proceso del otro, por más que sea nuestro hijo, por más que sea nuestro marido, nuestra esposa, nuestro compañero de vida. A este mundo llegamos solitos y nos vamos a ir solitos también, agradecido del que me haya acompañado en este proceso, pero es simplemente una compañía. El camino sigue siendo individual y sigue siendo solitario. Un abrazo a todas y a todos los participantes. Muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo jueves con otro lindo tema que voy a preparar con mucho cariño para ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Claudio, te pasaste. No hay Chao. de qué. Chao, chao. Chao, chao.